Nunca imaginé que mi 16º cumpleaños marcaría el comienzo del periodo más desafiante de mi vida. En vez de celebrar mis dulces 16, terminé con un turno doble en la cafetería de Pepe y una reprimenda de mi padre sobre la responsabilidad. Fue entonces cuando todo cambió, y no para mejor. Todo comenzó cuando mis padres me sentaron en la pequeña sala de estar, con el empapelado floral desteñido siendo un silencioso testigo de la conversación que alteraría mi futuro. Papá, con su ceño permanentemente fruncido y las manos endurecidas por años de trabajo en la fábrica, carraspeó. Hijo, ya es hora de que empieces a hacer tu parte en casa. Recuerdo haber pensado, pero ya hago mis tareas y mantengo mis notas. ¿Qué más podrían querer? Poco sabía yo que tenían planes mucho más grandes para mí. Mamá, siempre la más callada, se limitaba a sentir mientras papá explicaba su gran proyecto. Mi hermanita, Sofía, había sido seleccionada para participar en un programa de intercambio. Era la oportunidad de estudiar en el extranjero, de ver el mundo más allá de nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste. Sonaba increíble, en serio. ¿Quién no querría esa oportunidad? El problema era carísimo. Realmente carísimo. Ahí fue donde entré yo. Papá ya había organizado 2 trabajos para mí, uno como camarero en la cafetería de Pepe durante el día y otro como ayudante de cocina en la pizzería de Luigi por la noche. Trabajarás en estos empleos para costear el programa de Sofía, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Es por la familia. Me quedé allí, atónito. Mis sueños de formar parte del equipo de baloncesto del colegio, de salir con amigos después de clase, de tal vez invitar a Sara de la clase de inglés a salir, se evaporaron en un instante. ¿Y cómo podía discutir? Esto era por Sofía, por su futuro. Al menos, eso me repetía a mí mismo. Al día siguiente, me encontré en la cafetería de Pepe, forcejeando con un bloc de notas y un bolígrafo, intentando recordar si la mesa 4 quería sus huevos estrellados o revueltos. El olor a grasa y café se convirtió en mi nueva normalidad. Me dolían los pies, la espalda, y mi cabeza giraba entre pedidos y solicitudes especiales. Pero seguía adelante, pensando en Sofía y en cómo esto la ayudaría. Las noches en la pizzería de Luigi no eran nada fáciles. El calor en la cocina era opresivo, y el constante griterío de órdenes, abrumador. Volvía a casa oliendo a salsa de tomate y sudor, tan cansado que a veces ni siquiera me daba el lujo de ducharme. Me desplomaba en la cama, solo para despertarme unas horas después y repetir el ciclo. Las semanas se convirtieron en meses, y veía cómo mis amigos vivían la vida que yo debería estar viviendo. Me invitaban a fiestas, al cine, a simplemente pasar el rato, pero siempre tenía que declinar. Perdón, chicos, tengo que trabajar, se volvió mi mantra. Después de un tiempo, dejaron de preguntar. Intenté hablar con mis padres al respecto. Una mañana de domingo, cuando por fin estábamos todos en casa, saqué el tema. Mamá, papá, me preguntaba si podría quedarme con algo del dinero que gano, ¿saben? Solo un poco. La mirada que papá me dio podría haber congelado el infierno. Estás ayudando a que tu hermana tenga un futuro mejor, dijo, sin dejar lugar a discusión. No seas egoísta, hijo. Mamá se quedó ahí, removiendo su café, sin decir una palabra. Nunca lo hacía cuando se trataba de las decisiones de papá. A veces me preguntaba si ella tenía opiniones propias. Mientras tanto, Sofía lo estaba pasando en grande en Europa. Sus correos electrónicos ocasionales estaban llenos de historias sobre nuevos amigos, clases emocionantes y excursiones de fin de semana a lugares que yo solo podía soñar. París, Roma, Barcelona, nombres que me parecían tan lejanos como la luna. Ni una sola vez mencionó los sacrificios que estaba haciendo por ella. Ni un gracias o aprecio lo que haces. Era como si no existiera en su reluciente nuevo mundo. El agotamiento se convirtió en mi compañero constante. A veces me encontraba cabeceando durante las pocas clases a las que aún podía asistir. Mis notas empezaron a bajar, pero ya no me importaba. ¿De qué servía? Mi futuro ya estaba decidido, y no incluía la universidad ni sueños. Solo un ciclo interminable de atender mesas y lavar platos. El resentimiento creció despacio, como una pequeña mala hierba en el jardín de mi corazón. Pero con cada día que pasaba,
con cada oportunidad perdida, con cada correo sin respuesta de Sofía, se fortalecía más. Empecé a odiar el sonido del timbre de la cafetería, señal de que había otro cliente. Despreciaba la visión de los platos sucios amontonándose en la pizzería de Luigi. Pero, sobre todo, odiaba sentirme atrapado, como si me hubieran robado la juventud. Hubo momentos de pequeña rebeldía. A veces olvidaba fichar media hora extra en la cafetería de Pepe, usando ese tiempo para sentarme en el parque de enfrente, observando a la gente vivir su vida normal. O me robaba una porción de pizza en la pizzería de Luigi, saboreando algo por lo que no había tenido que pagar con mi sudor y lágrimas. Pero esos pequeños actos de desafío apenas lograban aplacar la tormenta que crecía dentro de mí. Me sentía como una olla a presión, acumulando vapor sin encontrar dónde soltarlo. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué ni cuándo. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Era viernes, y acababa de terminar un turno especialmente extenuante en la pizzería de Luigi. El calor del verano había convertido la cocina en una sauna, y una gran fiesta nos había mantenido trabajando más allá de la hora de cierre. Mientras caminaba a casa, con la camisa pegada a mi espalda, vi las luces encendidas en nuestra casa. Eso era inusual, mamá y papá normalmente ya dormían. Al acercarme, pude oír voces. Voces emocionadas. Abrí la puerta y encontré a Sofía de pie en la sala, rodeada de maletas. Había regresado antes de lo previsto, su cabello dorado brillaba bajo la dura luz de la sala, y su rostro irradiaba la emoción de sus aventuras. Por un momento, me quedé allí, incapaz de procesar lo que veía. Sofía, aquí. Ahora. La hermana por la que había sacrificado todo estaba justo frente a mí, y lo único que sentía era nada. Ni alegría, ni alivio, ni siquiera ira. Solo un vacío inmenso, insensible. Oh, hola, dijo Sofía, como si me hubiera visto ayer. ¿Qué tal? Abrí la boca para responder, pero no salió palabra. ¿Cómo podía explicarle en qué se había convertido mi vida? ¿Cómo decirle de las horas interminables, las oportunidades perdidas, los sueños que había tenido que abandonar? Así que simplemente asentí, murmuré algo sobre estar cansado y me dirigí a mi cuarto. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando el parloteo excitado de la sala, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. El hermano que había aceptado con gusto esa carga por el bien de su hermana había desaparecido. En su lugar se había instalado a alguien más endurecido, más cínico y muy, muy enojado. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo. La verdadera tormenta aún estaba por llegar, y cuando golpeara, cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero, por ahora, me dejé arrullar por un sueño inquieto, perseguido por sueños de una vida que podría haber sido, y la amarga realidad de la que estaba viviendo. Los días siguientes al regreso inesperado de Sofía fueron una confusión de sonrisas forzadas y silencios incómodos. Salía a trabajar antes de que ella despertara y volvía mucho después de que se acostara. No era difícil evitarla, mi agotador horario lo garantizaba. Pero aún en esos breves momentos en que nuestros caminos se cruzaban, algo se sentía mal. Sofía ya no era la chica alegre y despreocupada que se había marchado a Europa. Había en ella una nerviosidad, una energía inquieta que parecía fuera de lugar. Se asustaba con cualquier ruido pequeño, sus ojos se movían de un lado a otro como si buscaran peligros ocultos. Al principio atribuí eso al choque cultural inverso. Después de todo, regresar a nuestro adormecido pueblo del Medio Oeste tras haber recorrido Europa debía ser un gran ajuste. Pero con el pasar de los días, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Pasaba horas encerrada en su habitación, saliendo solo para comer, y eso apenas lo tocaba. Cuando mamá o papá intentaban hablar con ella sobre su viaje, daba respuestas vagas y evasivas, para luego retirarse a su santuario. Yo no tenía la energía para preocuparme por el extraño comportamiento de Sofía. Mi vida seguía siendo un ciclo interminable de trabajo, sueño y más trabajo. La cafetería y la pizzería se fusionaban en una borrosa sucesión de pedidos, platos y pies doloridos. Funcionaba en piloto automático, con la mente demasiado agotada para procesar algo más allá de las tareas inmediatas. Fue en una noche especialmente agotadora, aproximadamente una semana después del regreso de Sofía, cuando todo cambió.
Había terminado un turno doble en la pizzería de Luigi, el ayudante de cocina habitual había llamado enfermo y, por supuesto, yo fui quien tuvo que cubrir la ausencia. Mi ropa olía a ajo y sudor, mis pies se sentían de plomo, y lo único que deseaba era desplomarme en la cama. Mientras subía las escaleras, noté que la puerta de Sofía estaba entreabierta, algo inusual dado que últimamente se encerraba en su cuarto. Una delgada franja de luz se escapaba hacia el oscuro pasillo. Pude oír el sonido de la ducha corriendo en el baño contiguo. Algo me hizo detenerme. Quizás era la curiosidad por su extraño comportamiento, tal vez un deseo inconsciente de entender lo que estaba pasando con ella, o simplemente era la mezcla de agotamiento y confusión nublando mi juicio. Sea lo que fuere, me encontré empujando la puerta y entrando. La habitación de Sofía era un desastre, muy diferente al espacio meticulosamente organizado que solía mantener. La ropa estaba tirada por doquier, libros abiertos en cada superficie, y sus maletas seguían sin desempacar en un rincón. Pero lo que llamó mi atención fue una chaqueta, mi chaqueta, para ser preciso. La que le presté antes de su viaje, la que ella prometió devolver. Me acerqué, pensando solo en tomarla y marcharme. Fue entonces cuando la vi, un sobre, parcialmente oculto bajo su colchón, como si lo hubieran metido a la carrera. Era ese tipo de sobre de apariencia oficial que siempre anunciaba problemas, papel blanco impecable, con un logotipo en la esquina. Vacilé. Sabía que era una invasión a su privacidad. Pero algo en mi interior me dijo que era importante. Con manos temblorosas, saqué el sobre. Lo que encontré me heló la sangre. Extractos bancarios, cartas, documentos, todo apuntaba a una verdad innegable. Sofía jamás había necesitado mi ayuda financiera. Nuestros padres habían cubierto todos sus gastos del programa de intercambio. Cada maldito centavo. Mi mente daba vueltas mientras pasaba las páginas. Había recibos de pago de matrícula, firmados por mi padre. Transferencias bancarias para sus gastos de manutención, iniciadas por mi madre. Incluso extractos de una tarjeta de crédito a nombre de Sofía, con un límite que hacía parecer mis ingresos anuales como una nimiedad. Pero lo que me heló la sangre fue un extracto de una cuenta separada. Mostraba depósitos regulares, depósitos que coincidían exactamente con lo que yo ganaba en la cafetería y la pizzería. Mi dinero, fruto de tanto esfuerzo, no se estaba usando para el programa de intercambio de Sofía. Se estaba desviando a una cuenta que yo jamás había visto. La habitación empezó a girar. Me hundí en la cama de Sofía, con los documentos temblando en mis manos. Todo ese tiempo, todas esas horas de trabajo agotador, todas esas oportunidades perdidas y sueños sacrificados, habían sido en vano. No, peor que en vano. Había sido una mentira. No sé cuánto tiempo me quedé allí, tratando de entenderlo todo. El sonido de la ducha apagándose me devolvió a la realidad. Tenía que salir de allí. Tenía que pensar. Pero justo al levantarme, la puerta del baño se abrió. Sofía salió, envuelta en una toalla, su cabello aún goteando. Se paralizó al verme, sus ojos se agrandaron en pánico al fijarse en los documentos en mis manos. «No mires eso», gritó, con la voz quebrada por una desesperación que jamás había oído en ella. Retrocedí, negando con la cabeza incrédulo. «¿Qué es esto, Sofía?», exigí, con una voz fría y extraña para mí mismo. «Lo sabías, ¿verdad? Sabías que nuestros padres me mentían mientras yo me desgarraba sin motivo». Intentó arrebatármeles, pero yo los aparté. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, cayendo por sus mejillas. Pero yo no sentí compasión. Ya era demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para disculpas. «Puedo explicarlo», balbuceó, apretando la toalla como si pudiera protegerla de la verdad. «¿Explicar qué?», escupí, mi voz alzándose. «¿Explicar cómo te divertiste en Europa mientras yo me convertía en esclavo aquí? ¿Explicar cómo me mintieron, me usaron?». El rostro de Sofía se desplomó. «No fue así», susurró. «Al principio yo no lo sabía, lo juro. Me lo contaron después, pero para entonces no supe cómo decírtelo. Tenía miedo». «¿Miedo?». Me reí, un sonido áspero y amargo.
¿Tienes idea de lo que he pasado? ¿Sabes cuántas noches llegué a casa tan exhausto que ni pude comer? ¿Cuántas veces tuve que rechazar a mis amigos, a cualquier posibilidad de una vida normal? Lo entregué todo por ti. Mi voz se quebró en la última palabra, y sentí que mis propias lágrimas amenazaban con derramarse. Pero no le daría el gusto de verme llorar. Ya había derramado suficientes lágrimas por esta familia. Sofía extendió la mano, intentando tocar mi brazo, pero yo me aparté bruscamente. Por favor, suplicó, déjame explicar. No es lo que crees. Pero yo ya no quería oír nada. La ira acumulada durante meses, el resentimiento que había tratado de reprimir, todo estalló. Basta, gruñí. No quiero escuchar más mentiras. Salí furioso de su cuarto, con los documentos aún apretados en mi puño. Pude oír a Sofía llamándome, con la voz ahogada por el llanto, pero no miré atrás. Mi mente corría, tratando de asimilar la magnitud de la traición. No era solo Sofía. Nuestros padres, ellos eran los artífices de todo este engaño. Me habían manipulado, usado como una pieza en un juego retorcido. Todas aquellas lecciones sobre responsabilidad, sobre hacer mi parte por la familia, ahora sonaban vacías, simples palabras huecas para mantenerme en línea. Me encontré en la cocina, temblando de ira y shock. El reloj del microondas marcaba las 2:17 de la mañana. La casa estaba en silencio, salvo por los sollozos apagados de Sofía en el piso de arriba. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina, y la dura luz del techo iluminaba los fríos, duros hechos. Extractos bancarios, registros de transferencias, recibos. Cada papel era otro clavo en el ataúd de la vida que creía conocer. Mientras allí me quedaba, mirando la evidencia de la traición de mi familia, sentí algo cambiar dentro de mí. Los últimos vestigios del hijo obediente y sacrificado que había sido se desmoronaron. En su lugar apareció alguien nuevo, alguien endurecido por la traición, que no se dejaría engañar de nuevo. Sabía que no podía quedarme en esa casa ni una noche más. No soportaba ver sus rostros, escuchar sus excusas y justificaciones. Pero también sabía que no podía simplemente marcharme. No sin confrontarlos, sin hacerles enfrentar lo que habían hecho. Así que tomé una decisión. Esperaría. Esperaría a que llegara la mañana, a que se despertaran y bajaran. Y entonces, con esos documentos como mi arma, los haría responder por cada mentira, cada manipulación, cada sueño que me habían robado. Cuando la primera luz del alba empezó a colarse por la ventana de la cocina, me senté en la mesa, con los documentos extendidos ante mí como un plan de batalla. En pocas horas, mis padres bajarían a desayunar, sin sospechar nada. No tenían idea de que su cuidadosamente construido castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Me sentí tranquilo, más tranquilo de lo que había estado en meses. Porque por primera vez en lo que parecía una eternidad, tenía el poder. Y lo iba a usar. La confrontación que se avecinaba no iba a ser bonita. Sería dolorosa, cruda, y lo cambiaría todo. Pero mientras esperaba lo inevitable, tenía claro algo: después de hoy, nada volvería a ser lo mismo. El reloj de la cocina seguía su tic-tac implacable. Cada segundo se sentía una eternidad mientras me sentaba rodeado de la evidencia de la traición de mi familia. Los documentos yacían dispersos sobre la desgastada mesa, un silencioso testimonio de años de mentiras y manipulaciones. Afuera, el mundo poco a poco despertaba. Los pájaros entonaban sus canciones matutinas, ajenos a la tormenta que se gestaba en nuestro pequeño hogar. Escuché movimiento en el piso de arriba, el crujido de las tablas, el suave clic de una puerta abriéndose. Mi corazón empezó a latir más rápido, la adrenalina recorriéndome las venas. Este era el momento de la verdad, y ya no había vuelta atrás. Pasos pesados en las escaleras. Papá siempre bajaba primero, ansioso por tomarse su café matutino antes de ir a la fábrica. Respiré hondo, preparándome para lo que venía. Él entró a la cocina, medio dormido, alcanzando la cafetera de forma automática. Le tomó un instante darse cuenta de mi presencia, de notar la escena inusual ante él. Sus ojos, normalmente estrechos en perpetua decepción, se abrieron en shock al ver los papeles dispersos. ¿Qué es todo esto?, gruñó,
con la voz aún áspera por el sueño. Pero pude percibir en él un matiz de pánico, las primeras señales de miedo. Le devolví la mirada con firmeza, mi voz serena y helada. ¿Por qué no me lo explicas, papá? Parece que tienes mucho que justificar. Él trató de recuperar el control. Ahora, escucha, muchacho. Pero lo interrumpí. No, tú escucha. Por una vez en tu vida, vas a oírme. Tomé uno de los extractos bancarios, agitándolo frente a él. ¿Te importa explicar por qué mi dinero ganado con tanto esfuerzo se ha ido a parar a esta cuenta en lugar de financiar el programa de intercambio de Sofía? El color se esfumó de su rostro. Abrió la boca, la cerró, y volvió a intentarlo, pero no salió palabra. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin respuestas. Mamá aprovechó ese momento para entrar en la cocina, con el cabello aún en rizos. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz tímida y vacilante. Me volví hacia ella, mi enojo encendiéndose de nuevo. Oh, justo a tiempo, mamá. Tal vez puedas ayudar a papá a explicar por qué han estado mintiéndome durante meses. Sus ojos pasaron de mí a papá, el desconcierto dando paso a la realización, luego a la culpa. Ay, cariño, comenzó, pero yo ya no quería oír nada. No me trates de cariño, replicó. Quiero la verdad. Todo. Ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se hundió en una silla, con el rostro entre las manos. Papá se recostó contra el mostrador, luciendo más viejo que nunca. Hijo, sé que la cagamos, finalmente dijo papá, en voz apenas audible. Me reí, un sonido áspero y amargo. ¿La cagaron? ¿Trabajando hasta el agotamiento? ¿Robándome mi juventud, mis sueños? ¿Cómo se supone que eso beneficia a alguien? No entiendes, intervino mamá, con lágrimas en los ojos. Estamos endeudados, muy endeudados. La fábrica ha reducido las horas, y con el programa de Sofía. ¿El programa de Sofía que ustedes pagaron por completo? Interrumpí, señalando otro documento. Mientras me decían que debía trabajar en 2 empleos para sostenerla. Se miraron con culpa, y supe que los tenía acorralados. La verdad salía a la luz, poco a poco, con cada dolorosa revelación. Papá suspiró profundamente. Necesitábamos el dinero extra. La casa, estábamos atrasados en los pagos. Íbamos a perderla. Tus trabajos nos mantenían a flote. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo ese tiempo, todas esas horas de trabajo extenuante, no era ni para Sofía. Era para salvar esa casa tan preciada, para tapar los errores financieros de ellos. ¿Entonces decidieron sacrificarme a mí?, pregunté, mi voz temblando de rabia y dolor. ¿Eligieron mentirme, manipularme, en lugar de enfrentar sus propios problemas? Intentábamos protegerte, proteger a Sofía, suplicó mamá. Golpeé la mesa con la mano, haciendo que ambos se sobresaltaran. Dejé de ser un niño en el momento en que me obligaron a esos trabajos. No me protegieron, me usaron. El sonido de alguien carraspeándose nos hizo girar la cabeza. Sofía se asomó por la puerta, con el rostro pálido y demacrado. Debía haber estado escuchando desde las escaleras. Lo siento tanto, sollozó, con la voz cargada de lágrimas. Quería decírtelo, pero me hicieron prometer que no lo hiciera. La miré, de verdad la miré por primera vez desde que volvió. La culpa en sus ojos, el encorvamiento de sus hombros, ella también había estado cargando este peso. Pero eso no borraba la ira, la sensación de traición. Deberías haberme contado, dije, mi voz más suave pero aún llena de dolor. Viste lo que me estaba haciendo, y callaste. Sofía asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Fui una cobarde. Me dije a mí misma que no era mi secreto para contar, pero sé que no es excusa. La cocina volvió a sumirse en un silencio sepulcral, el peso de todas las mentiras y secretos colgando en el aire. Todos estábamos atrapados, enredados en nuestros propios engaños y fracasos. Papá fue el primero en romper el silencio. Hijo, sé que la regamos. Pero somos familia. Podemos resolver esto,
juntos. Lo miré a él, a todos, y sentí una mezcla extraña de ira, lástima y resignación. ¿Familia? Repetí, la palabra saboreándose amarga. ¿Eso es lo que llaman familia? ¿Usar a tu hijo como una fuente de dinero, mentir a ambos hijos? Mamá trató de tomar mi mano, pero yo la aparté. Por favor, cariño. Te queremos. Nunca quisimos lastimarte. Pero sí lo hicieron, dije, mi voz quebrada. Me hirieron de una manera que no sé si podré perdonar. Me levanté, recogiendo los documentos. La adrenalina se disipaba, dejándome vacío y agotado. No puedo hacer esto ahora. Necesito pensar. Al girarme para marcharme, la voz de papá me detuvo. ¿A dónde vas? Los miré, mi familia, las personas que creía conocer. Mamá, encorvada en su silla, luciendo pequeña y derrotada. Papá, con el rostro marcado por la culpa y el miedo. Sofía, en el umbral, con lágrimas aún resbalando por su rostro. No lo sé, respondí sinceramente. Pero no puedo quedarme aquí. No ahora. Quizá nunca. No seas dramático, dijo papá, con un dejo de su habitual autoridad. Esta es tu casa. Negué con la cabeza. No, ya no lo es. Esta casa, estas mentiras, ahora son su carga. Yo he terminado de cargarla por ustedes. Con eso, salí de la cocina, ignorando sus llamados, sus súplicas para que regresara, para que lo solucionáramos hablando. Subí las escaleras hasta mi cuarto, la mente a 1000 por hora sobre lo que debía hacer a continuación. Mientras arrojaba algo de ropa en mi mochila, pude oírlos discutir abajo. Se lanzaban culpas, se acusaban mutuamente. La fachada de familia perfecta se había roto, revelando la fea verdad que se escondía debajo. Me detuve en mi escritorio, mirando una foto nuestra tomada en la última Navidad. Todos sonriendo, pareciendo la familia perfecta y feliz. Ahora me di cuenta de que todo era mentira. Una ilusión cuidadosamente construida que, al final, se había derrumbado. Suspiré, poniendo la foto boca abajo. Ese capítulo de mi vida había terminado. Era hora de escribir uno nuevo, a mi manera. Me colgué la mochila al hombro y lancé una última mirada al cuarto que había sido mi santuario y mi prisión. Luego, enderezando los hombros, salí, listo para enfrentar lo que viniera. Al bajar las escaleras, las voces de discusión se hicieron más fuertes. Se quedaron en silencio cuando aparecí, todos los ojos puestos en mí. No te vayas, suplicó Sofía, con voz quebrada. Miré a cada uno de ellos, las personas que se suponía me amaban, me protegían, debían ser honestos conmigo, y comprendí que a veces lo más difícil es alejarse de lo conocido, incluso cuando es tóxico. Tengo que hacerlo, dije simplemente. Por mí. Y con eso, salí por la puerta principal, adentrándome en el brillante sol de la mañana. El mundo se veía diferente ahora, más grande y aterrador, pero también lleno de posibilidades. Por primera vez en años, sentí como si se aligerara el peso de mis hombros. Era libre. Caminando por la calle, alejándome de la casa y de las mentiras que contenía, no miré atrás. No sabía a dónde me dirigía ni qué haría, pero tenía claro algo, lo que viniera, sería mi decisión. Mi vida, a mi manera. Y de alguna manera, eso marcaba la diferencia. El sol ya se elevaba en el cielo mientras recorría nuestra calle, mi mochila pesando cada vez más con cada paso. Pero ese peso no se comparaba con la carga emocional que había llevado durante meses. Al llegar al final de la cuadra, oí pasos detrás de mí. «Espera», llamó Sofía. Me detuve sin girarme. Suspiré, cerrando los ojos por un instante antes de enfrentarla. Ella estaba ahí, aún en pijama, con el cabello desordenado y los ojos rojos de tanto llorar. Por un breve segundo, vi a la hermanita que solía proteger, aquella por la que pensaba que lo daba todo. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la realidad de su traición. «¿Qué quieres, Sofía?», pregunté, con voz monótona y cansada. Ella se retorció las manos, evitando mirarme. «No lo sé. Simplemente no podía dejarte ir así».
Tenemos que hablar de esto. Me reí, un sonido hueco que resonó en la calle vacía. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de meses de mentiras? ¿Después de verme trabajar hasta el agotamiento sin ningún sentido? No fue en vano, protestó débilmente. El dinero ayudó a nuestra familia. ¿Nuestra familia? La interrumpí. ¿Te refieres a las personas que me mintieron, me usaron y me robaron mi futuro? ¿Esa familia? Sofía se estremeció, como si la hubiera abofeteado. Sé que cometimos errores. Sé que debía habértelo contado antes. Pero, por favor, ¿no podemos intentar arreglar esto? Negué con la cabeza, entre ira y lástima. No hay nada que arreglar, Sofía. La confianza se ha perdido. No se puede remendar con unas disculpas y esperar que todo esté bien. Empezó a llorar de nuevo, y sentí que mi determinación vacilaba. Pero no podía dejar que me manipulara de nuevo, ni siquiera con sus lágrimas. Lo siento, dije, y lo decía de verdad. Pero necesito resolver esto por mí, sin mentiras, sin chantajes emocionales, sin todo esto. Al darme la vuelta para irme, Sofía llamó una última vez, ¿a dónde irás? La miré de reojo, allí, en medio de la calle, viéndome pequeño y perdido. No lo sé, respondí sinceramente. Pero cualquier lugar es mejor que aquí ahora. Con eso, me alejé, dejando atrás la única vida que había conocido. Fue aterrador y liberador a la vez. Terminé en la cafetería de Pepe, irónicamente. Era el último lugar donde quería estar, pero necesitaba tiempo para pensar, y sabía que nadie me buscaría allí en mi día libre. Maggie, la camarera maternal que me había acogido cuando comencé, notó de inmediato mi angustia. Cariño, pareces que has pasado por una tormenta. ¿Qué te pasa? Vacilé, y de repente me encontré contándole toda la historia. Maggie escuchó, con los ojos abiertos de par en par mientras relataba las mentiras, los documentos ocultos, la confrontación. Al terminar, dejó escapar un silbido bajo. Vaya, chiquillo, ¿en qué lío te has metido?, dijo, rellenándome la taza de café. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré el líquido oscuro, viendo mi reflejo distorsionado mientras removía un poco de azúcar. No lo sé, Maggie. No puedo volver allá, no después de todo esto. Pero no tengo otro lugar a donde ir. Maggie guardó silencio un instante, luego me dio una palmada en la mano. Mira, mi hermana tiene un pequeño apartamento sobre el garaje. No es mucho, pero ahora está vacío. ¿Por qué no te quedas allí un tiempo mientras organizas tus ideas? La miré, sorprendido por la oferta. ¿Seguro? No quiero ser una carga. Ella desestimó mis dudas. Nada de eso. Es lo mínimo que puedo hacer. Has trabajado hasta la extenuación, y ahora entiendo por qué. Déjame ayudarte. Una ola de gratitud me invadió, haciéndome brotar lágrimas. Gracias, Maggie. No sé qué decir. Solo di que te cuidarás y, quizá, sigue trabajando aquí, dijo con una guiñada. Dios sabe que necesitamos buenos empleados como tú. Mientras me sentaba, tomando mi café y haciendo planes con Maggie, sentí por primera vez en meses un rayo de esperanza. Quizá, solo quizá, podría construir una vida nueva para mí. Pero la vida, como estaba aprendiendo, rara vez es tan sencilla. Acababa de arreglar todo con Maggie cuando sonó la campanilla de la cafetería. Miré y vi a mis padres entrar, sus rostros una mezcla de preocupación e ira. Los ojos de papá recorrieron el local hasta posarse en mí, y vi cómo se apretaba la mandíbula. Ahí estás, dijo, acercándose a mi mesa. Es hora de que vuelvas a casa, hijo. Necesitamos hablar de esto como adultos. Sentí que mi enojo aumentaba ante ese tono autoritario. No hay nada de qué hablar, contesté con voz firme. Creo que todo quedó claro esta mañana. El rostro de papá se enrojeció. Ahora escúchame, muchacho. Pero Maggie intervino, su habitual amabilidad sustituida por una mirada firme. ¿Hay algún problema aquí, señores? Papá la miró, desconcertado por un momento. Esto es asunto de familia. No te incumbe. Maggie cruzó los brazos.
Cuando afecta a uno de mis empleados, me incumbe. Y según entiendo, este joven ya es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Me levanté, agradecido por el apoyo de Maggie, pero sabiendo que tenía que enfrentar esto solo. Papá, mamá, no voy a volver a casa. No ahora, quizá nunca. Me mintieron, me usaron, y no puedo olvidar eso. Mamá se adelantó, con los ojos suplicantes. Cariño, cometimos errores. Errores terribles. Pero somos tus padres. Te queremos. Por favor, danos la oportunidad de arreglarlo. Sentí que mi resolución se debilitaba ante el dolor en su voz, pero me recompuse. Amor. ¿Eso es lo que llamas lo que me hicieron? Me robaron el futuro, los sueños. Me hicieron creer que ayudaba a Sofía cuando, en realidad, solo tapaban sus errores financieros. La ira de papá volvió a asomar. Hicimos lo que teníamos que hacer para mantener un techo sobre tu cabeza, para poner comida en la mesa. No tienes idea de lo que es ser padre y tener que tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? Interrumpí, mi furia creciendo. ¿Cómo decidir mentirle a tu hijo en lugar de ser honesto sobre tus problemas? ¿Cómo sacrificar mi educación, mi futuro, en vez de enfrentar tus propios fracasos? La cafetería quedó en silencio, los demás clientes observando nuestra confrontación con curiosidad y desasosiego. Bajé la voz, sin querer armar un escándalo mayor. Trabajé en 2 empleos, abandoné la escuela, renuncié a cualquier posibilidad de una vida normal de adolescente, todo porque me decían que era por Sofía. Pero todo fue una mentira. Usaron mi dinero para cubrir sus deudas, para arreglar sus errores. Y ni siquiera tuvieron la decencia de ser honestos. Mamá empezó a llorar, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Papá lucía abatido, la ira desapareciendo para ser reemplazada por algo parecido a la vergüenza. Nunca quisimos que llegara a esto, dijo en voz baja. Pensábamos que podríamos arreglarlo antes de que lo supieras. Intentábamos protegerte. Negué con la cabeza, sintiéndome repentinamente exhausto. No me protegieron. Me usaron. Y ahora necesito protegerme. De ustedes. Miré a Maggie, que había estado observando el intercambio con una mezcla de compasión y determinación. Creo que aceptaré tu oferta ahora, si aún está en pie. Ella asintió, apretándome el hombro. Por supuesto, cariño. Déjame hacer una llamada y arreglarlo. Mientras Maggie se alejaba para usar el teléfono, enfrenté a mis padres una última vez. Me quedaré en el lugar que conoce Maggie. Seguiré trabajando aquí y en la pizzería de Luigi si me aceptan. Pero lo hago por mí, ya no por ustedes, ni por Sofía, ni por nadie más. Papá parecía querer discutir, pero mamá puso una mano en su brazo, deteniéndolo. Te entendemos, dijo suavemente. Lamentamos tanto, cariño. Por todo. Asentí, sin confiar en mis palabras. Parte de mí quería perdonarlos, volver a lo de antes. Pero sabía que eso era imposible. Demasiado se había roto, demasiadas mentiras habían sido contadas. Estaré en contacto cuando esté listo, dije finalmente. Pero por ahora, necesito espacio. Necesito tiempo para descubrir quién soy sin todo esto. Asintieron, la comprensión finalmente apareciendo en sus rostros. Cuando se dieron la vuelta para irse, papá se detuvo y me miró. Te queremos, hijo. Sé que ahora no lo sientes, pero te queremos. Le devolví la mirada, viendo el pesar y el dolor en sus ojos. Lo sé, dije. Pero a veces, el amor no es suficiente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que se me quitaba un peso de los hombros. La confrontación había terminado, las mentiras se habían desmoronado, y yo seguía en pie. No era el final, habría más conversaciones, más lágrimas, más ira por procesar. Pero era un comienzo. Maggie volvió, llaves en mano. Listo, cariño. ¿Preparado para empezar tu nueva vida? Respiré hondo, mirando la cafetería que había sido a la vez mi prisión y mi salvación. Sí, dije, esbozando una leve sonrisa. Creo que sí. Mientras seguía a Maggie,
comprendí que esto no era solo un final. Era también un comienzo. Una oportunidad para reescribir mi historia, a mi manera. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentar lo que viniera. El apartamento sobre el garaje de la hermana de Maggie no era gran cosa, pero para mí era un palacio de libertad. Un pequeño estudio con una kitchenette, un baño y vista al patio trasero, más que suficiente para alguien que empezaba de nuevo. Al dejar mi mochila sobre la alfombra, desgastada pero limpia, sentí una mezcla de emoción y terror. Esto era mi nuevo comienzo. Linda, la hermana de Maggie, era una mujer de rostro amable en sus 50, que me recordaba a una versión más suave de mi mamá. Me mostró el lugar, explicándome cómo funcionaba el agua caliente y dónde encontrar mantas extra. No es el RIS, dijo entre risas, pero es tuyo por el tiempo que lo necesites. Le agradecí con sinceridad, abrumado por la bondad de esos casi extraños. Cuando Linda se fue, me senté al borde de la cama, mi cama ahora, y dejé escapar un largo suspiro. Los acontecimientos de las últimas 24 horas me invadieron como una ola, y sentí que las lágrimas empezaban a brotar. Por primera vez me permití sentirlo todo, la ira, el dolor, la traición, pero también el alivio y esa extraña sensación de liberación. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, liberando meses de emociones reprimidas. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre mi nuevo hogar, me di cuenta de que no había comido en todo el día. Mi estómago gruñó, recordándome que, a pesar del torbellino emocional, la vida seguía. Salí a una tienda de conveniencia cercana y compré algunos víveres básicos con el poco dinero que me quedaba. De vuelta en el apartamento, mientras preparaba una cena sencilla de pasta con salsa, empecé a planificar mis siguientes pasos. Seguiría trabajando en la cafetería y en la pizzería, al menos por ahora. Pero sin tener que entregar cada centavo a mis padres, podría empezar a ahorrar. Quizá incluso pensar en retomar la escuela. La idea de volver a estudiar me llenó de nostalgia. Antes de todo esto, había sido un buen estudiante, con sueños de convertirme en ingeniero. Ahora, estaba tan atrasado que dudaba si podría alcanzarlo. Pero, por primera vez en meses, la idea de un futuro, mi futuro, ya no parecía un sueño inalcanzable. Esa noche, mientras me acostaba mirando el techo desconocido, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía: lo siento tanto. Por favor, háblame cuando estés listo. Te quiero, hermanito. Miré el mensaje largamente, sintiendo un torbellino de emociones enfrentarse en mi interior. Parte de mí quería responder, acercarme a la hermana a la que siempre protegí. Pero otra parte, aún herida por la traición, no encontraba fuerzas para hacerlo. Dejé el teléfono a un lado, decidiendo que ese puente lo cruzaría otro día. A la mañana siguiente me desperté temprano, con el cuerpo aún sometido a mi agotador horario laboral. Por un instante entré en pánico, pensando que llegaba tarde a la cafetería. Luego recordé, ese era mi día libre. Mi día libre en mi nueva vida. Preparé café en la pequeña cocina, y poco a poco el entorno desconocido empezó a resultarme más familiar. Mientras sorbía el café caliente, miré por la ventana al tranquilo vecindario. La gente empezaba el día, yendo al trabajo o a la escuela, viviendo su vida normal. Durante tanto tiempo los había observado con envidia, sintiéndome atrapado en mi propia rutina agotadora. Ahora, yo era uno más. Simplemente alguien que trataba de abrirse camino en el mundo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de papá: respetamos tu decisión de irte, pero necesitamos hablar sobre tus trabajos y tu futuro. Vuelve a casa cuando estés listo. Una oleada de ira surgió al leer sus palabras. ¿Mis trabajos? ¿Mi futuro? ¿No habían causado ya suficiente daño? Escribí un mensaje lleno de rabia y luego lo borré. Interactuar ahora, cuando mis emociones aún estaban tan crudas, no ayudaría a nadie. En cambio, decidí concentrarme en mis necesidades inmediatas. Hice una lista, averiguar mi horario de trabajo, informarme sobre clases para el GED, organizar mis finanzas. Era un pequeño comienzo, pero me sentía bien teniendo alguna dirección. Más tarde ese día, caminé hasta la cafetería para mi turno.
Maggie me recibió con una cálida sonrisa y una palmada en la espalda. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó mientras me ataba el delantal. Estoy bien, contesté, sorprendiéndome al darme cuenta de que en verdad lo era. Tomará tiempo descubrir todo, pero estoy bien. Asintió, con la comprensión en sus ojos. Tómate el tiempo que necesites. Y no te preocupes por tu trabajo aquí. Mientras sigas presentándote y trabajando duro, siempre tendrás un lugar con nosotros. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma inquieta. Al menos, una cosa en mi vida seguía estable. El turno pasó entre una sucesión de pedidos, recargas de café y el habitual parloteo de la cafetería. Era extraño seguir haciendo el mismo trabajo de siempre, pero con una perspectiva tan diferente. Cada propina, cada dólar ganado, ahora era mío. Nada de entregarlo a mis padres, nada de mentiras sobre a dónde se iba. Al terminar de limpiar después del cierre, Maggie se me acercó nuevamente. Escucha, cariño, dijo en tono suave. Sé que no es asunto mío, pero creo que deberías considerar hablar con tu familia en algún momento. No ahora, no si aún no estás preparado. Pero algún día. Me tensé, sintiendo subir esa ira familiar. Después de lo que hicieron. Ella levantó la mano, deteniéndome. Lo sé, créeme, lo sé. Lo que hicieron estuvo mal, sin duda. Pero la familia es complicada. A veces, la gente comete errores terribles creyendo que hace lo correcto. No te digo que perdones y olvides. Solo, mantén la puerta abierta, aunque sea solo un poco. Asentí, sin poder pronunciar palabra. Maggie me dio un apretón en el hombro y me dejó solo con mis pensamientos. Esa noche, en mi pequeño apartamento, me encontré nuevamente mirando mi teléfono. El mensaje de Sofía seguía sin respuesta. Y ahora, el de papá también. El cursor parpadeaba en el campo vacío, esperando. Con un profundo suspiro, empecé a teclear, estoy a salvo. Estoy trabajando. Necesito tiempo. Por favor, respeten eso. Envié el mensaje a ambos, luego apagué el teléfono. No era mucho, pero era un comienzo. Un pequeño paso hacia algo. Aún no sabía qué. Los días se convirtieron en una rutina, trabajo, sueño, y tratar de descubrir mis próximos pasos. Investigué sobre las clases para el GED en el colegio comunitario local y empecé a reservar dinero para la matrícula. No fue fácil, hubo noches en las que extrañaba mi hogar tanto que dolía, días en los que la ira amenazaba con desbordarse. Pero poco a poco, fui construyendo una vida para mí. Una semana después de haberme marchado, me encontré con el señor Chen, mi antiguo profesor de cálculo, en el supermercado. Se me quedó mirando, su ceño fruncido por la preocupación. Te hemos extrañado en clase, dijo. ¿Estás bien? Vacilé, y terminé contándole una versión resumida de lo sucedido. Al terminar, vi cómo su expresión pasaba de la preocupación al asombro, hasta llegar a la ira. Cuando acabé, guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿sabes? Aún no es tarde para volver a la escuela. Fuiste uno de mis mejores alumnos. No me gustaría ver que ese potencial se desperdicie. Sus palabras despertaron en mí una chispa de aquella antigua ambición que creía perdida. No sé si puedo, admití. Estoy tan atrasado, y necesito trabajar. El señor Chen sonrió, con una determinación en los ojos. Donde hay voluntad, hay un camino. Pásate por la escuela mañana. Creo que podemos arreglar algo. Al verlo alejarse, sentí un resurgir de esperanza. Quizá, solo quizá, mis sueños no estaban perdidos. Esa noche, al prepararme para dormir, me vi reflejado en el espejo del baño. El rostro que me devolvía la mirada era distinto al de hace unas semanas. Había ojeras profundas, testimonio del estrés y las noches en vela. Pero también había algo más, determinación, una fuerza que no había visto antes. Estaba cambiando, creciendo, convirtiéndome en alguien nuevo. Alguien que había sido herido, sí, pero que estaba aprendiendo a valerse por sí mismo. Día a día, me liberaba de las cadenas del pasado. Al apagar la luz y subir a la cama, comprendí algo.
por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de ver el mañana. No porque significara otro día de trabajo agotador por una mentira, sino porque prometía algo nuevo. Algo que fuera enteramente mío. Me estaba liberando. Y, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, se sentía como el inicio de algo increíble. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios y desafíos. Fiel a su palabra, el señor Chen logró un milagro con la administración escolar. Me permitieron volver a clases de manera provisional, con un montón de tareas pendientes. No iba a ser fácil, pero era una oportunidad, más de lo que había osado esperar. Conciliar la escuela con el trabajo fue un malabarismo que ya conocía, pero esta vez era diferente. Cada hora de estudio, cada turno en la cafetería o en la pizzería, era por mí. Sin mentiras, sin obligaciones falsas. Solo mis propios sueños, mi propio futuro. Hubo noches en que me derrumbaba en la cama, exhausto, preguntándome si estaba loco por asumir tanto. Pero luego recordaba la otra opción, regresar a esa casa, a esas mentiras, y encontraba fuerzas para seguir. Maggie y el resto del personal de la cafetería se convirtieron en mis animadores no oficiales. Me hacían preguntas de historia mientras rellenaba tazas de café, o me escuchaban recitar fórmulas de química mientras limpiaba las mesas. Linda, mi casera, empezó a dejarme comidas caseras en la puerta en las noches de estudio. Esos pequeños gestos me sostenían cuando las cosas se ponían difíciles. No todo fue perfecto, claro. Hubo días en que la ira y el dolor resurgían, amenazando con abrumarme. Veía a una familia cenando en la cafetería, riendo y conversando, y sentía una punzada de pérdida tan aguda que me dejaba sin aliento. O recibía un mensaje de Sofía o de mamá, intentos tímidos de reconciliación a los que no estaba listo para responder. Un día especialmente duro, aproximadamente un mes después de haberme marchado, me encontré sentado en un banco del parque cercano a mi apartamento, sintiéndome perdido y solo. Un anciano se sentó a mi lado, asintiendo con la cabeza mientras le lanzaba migas de pan a las palomas. ¿Día difícil, muchacho?, preguntó, con voz rasposa pero amable. Asentí, sin ganas de hablar pero sin querer ser descortés. Después de un momento de silencio, dijo, «Sabes, cuando tenía tu edad, pensé que mi vida había terminado. Perdí mi trabajo, mi novia me dejó, y creí que no tenía futuro. Sentía que el mundo estaba en mi contra». Lo miré, curioso a pesar de mí. «¿Qué pasó?». Se rió suavemente. «La vida pasó. Me levanté, encontré un nuevo trabajo. Conocí a una mujer maravillosa que se convirtió en mi esposa. Tuvimos hijos, nietos. No siempre fue fácil, pero estuvo bien». Se volvió hacia mí, con ojos sabios y comprensivos. «Pase lo que pase, recuerda, esto también pasará. Y a veces, lo que parece un final es en realidad solo un nuevo comienzo». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se marchara. Un nuevo comienzo. ¿No era eso lo que estaba tratando de construir? Con la llegada del otoño, cuando las hojas empezaron a cambiar de color, sentí también un cambio en mí. El dolor crudo de la traición se transformaba lentamente en algo diferente, una tranquila determinación, un creciente sentido de quién era y quién quería ser. Me entregué a mis estudios con una pasión que incluso me sorprendió. La misma energía que antes impulsaba mis interminables turnos de trabajo ahora alimentaba mis sesiones de estudio nocturnas y mis clases matutinas. El señor Chen, fiel a su promesa, se convirtió en mi mentor, ofreciéndome ayuda extra y ánimos. Una fresca mañana de octubre, después de clase, me llamó aparte. «Estoy muy impresionado con tu progreso», dijo, con una sonrisa orgullosa. «Has recuperado el ritmo más rápido de lo que imaginé. ¿Has pensado en postular a la universidad?». Parpadeé, sorprendido. La universidad había parecido un sueño imposible durante tanto tiempo. «No sé si puedo costearla», admití. La sonrisa del señor Chen no flaqueó. «Hay becas, ayuda financiera. Con tus notas y tu historia, creo que tienes muy buenas posibilidades. No dejes que el dinero te detenga en tus sueños». Esa conversación encendió un fuego en mí. Empecé a investigar universidades, revisando solicitudes de becas hasta altas horas de la noche. No fue fácil, hubo momentos de duda,
tiempos en los que me pregunté si estaba apuntando demasiado alto. Pero luego recordaba lo lejos que ya había llegado y seguía adelante. Cuando se acercó el día de Acción de Gracias, recibí una llamada inesperada. Era papá. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras contestaba, sin saber qué esperar. Hijo, dijo con voz vacilante. Te extrañamos. Esperábamos que volvieras a casa para Acción de Gracias. Guardé silencio por un largo momento, con emociones encontradas. Parte de mí quería decir que sí, regresar a ese cálido hogar familiar, aunque fuera complicado. Pero otra parte, la que se había fortalecido en esos meses, sabía que aún no estaba listo. No puedo, dije finalmente. Aún no estoy listo, papá. Necesito más tiempo. Lo escuché suspirar, una mezcla de decepción y comprensión. Entiendo. Estamos orgullosos de ti, por volver a estudiar, por todo. Cuando estés listo, aquí estaremos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Fue la primera conversación real con alguno de mis padres desde que me fui. No fue fácil, pero sentí que era un avance. Pasó el día de Acción de Gracias. Lo pasé con Maggie y su familia, rodeado de una calidez y risas que resultaban tanto maravillosas como agridulces. Mientras ayudaba a limpiar los platos, Maggie se acercó y me apartó. Tengo una noticia, dijo con ojos brillantes. El dueño está pensando en retirarse, y me ha ofrecido venderme la cafetería. Voy a hacerlo. La abracé, genuinamente feliz por ella. Llevaba años hablando de tener su propio lugar. Eso no es todo, continuó. Quiero que seas mi asistente gerente. A tiempo parcial, por supuesto. Sé que tienes la escuela y sueños más grandes. Pero necesito a alguien en quien confíe, que conozca este lugar a la perfección. Me quedé sin palabras. Era una oferta increíble, un voto de confianza que no esperaba. Maggie, gracias. Sí, absolutamente sí. Con la llegada del invierno, con días cortos y noches largas y frías, me puse a reflexionar sobre cuánto había cambiado. Hace un año, estaba atrapado en una vida de mentiras y trabajo interminable. Ahora, estaba en mi último año de secundaria, postulando a universidades, trabajando como asistente gerente en la cafetería. Tenía mi propio lugar, mi propia vida. No era perfecto. Aún había noches en que extrañaba mi hogar con una intensidad que dolía, días en que la presión de la escuela, el trabajo y el intento de forjar un futuro me abrumaban. Momentos en que veía a un padre y su hijo riendo juntos y sentía una punzada de pérdida tan aguda que me dejaba sin aliento. Pero también había alegría. El orgullo de ver mis notas mejorar, de ayudar a Maggie a manejar la cafetería. La calidez de la familia improvisada que había encontrado entre mis compañeros y profesores. La emoción de imaginar un futuro enteramente mío. Una fría noche de diciembre, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Era de la oficina de admisiones de la universidad de mis sueños. Con manos temblorosas, lo abrí, sin atreverme a soñar. Estimado solicitante, nos complace informarle que... Leí aquellas palabras una y otra vez, con lágrimas nublando mi vista. Aceptado. Con una beca completa. Era más de lo que jamás había osado soñar. Aturdido, me acerqué a la ventana de mi pequeño apartamento. La calle estaba en calma, la nieve caía suavemente bajo el resplandor de las farolas. Pensé en lo lejos que había llegado, en el largo camino que aún me esperaba, en la familia que había dejado atrás y en los nuevos lazos que había forjado. Recordé aquel día en el parque, al anciano y sus palabras sabias. Tenía razón. Lo que parecía un final, en verdad había sido un nuevo comienzo. Mientras observaba la nieve caer, sentí una paz interior. La ira, el dolor, la traición, aún estaban, pero ya no me definían. Era más de lo que me habían hecho. Era lo que yo había decidido ser. Tomé el teléfono, dudando un instante antes de marcar. Mamá, soy yo. Tengo una noticia. Y creo que ya es hora de que hablemos. Sabía que no sería fácil. Aún quedaban heridas por sanar, confianza que reconstruir.
pero al compartir mis noticias y oír la mezcla de alegría y pesar en la voz de mi madre, supe que esto también era un nuevo comienzo. Y yo estaba listo para ello.